Desarrollar el tema de reparación de los tejidos dañados, reparación tisular. Ya hemos visto hasta ahora cómo el tejido lesionado, el tejido dañado, experimenta muerte, necrosis, y luego cómo el sistema inmunológico reacciona tratando de eliminar a la noxa y eliminar también el tejido necrótico, ¿no? A través de los mecanismos de inflamación básicamente, ¿no? Aguda, crónica y crónica de hoy vamos a ver cómo este espacio de tejido, ¿no?, es reemplazado por un tejido muerto, y a eso se denomina reparación de los tejidos. ¿Ya? Bien, cuando nosotros hablamos de reparación, básicamente hay dos términos importantes que ustedes tienen que recordarse, ¿no? De que reparar algo significa, en términos, digamos, tisulares, significa que hay que reemplazar, ¿no? Reemplazar el tejido, tanto el parénquima como el estroma. O sea, tanto las células principales de un tejido u órgano como el tejido conectivo. Y ese proceso de reemplazo, ¿no?, por tejido nuevo, tanto parenquimatoso como estromal, está dado por dos fenómenos. Uno, que es la regeneración, y otro, que es la cicatrización. Pero en realidad, prácticamente en la cicatrización también tiene algo de regenerativo, pero para efectos de entender el proceso, se dividen en dos, vamos a llamarle subprocesos, ¿no? El proceso de reparación. La regeneración significa que una célula va a ser reemplazada por otra célula de su misma estirpe. Y por lo tanto, si una célula es reemplazada por otra de su misma estirpe, no solamente se reemplaza lo que se ha perdido, sino también recupera la función. En cambio, la cicatrización también está dado ya en reemplazo del tejido por un tejido más bien fibroso, por un tejido cicatrizal, que simplemente va a reemplazar ese espacio, ¿no es cierto?, que existe después de la lesión, y que la función no va a retomar. Por ejemplo, hay células que no tienen capacidad de sintetizar ADN y tienen que generar reparación. Por ejemplo, el tejido nervioso se repara, pero en el tejido nervioso no hay regeneración, o sea, las neuronas no se reemplazan por otras neuronas, pero sí hay una cicatrización, sí hay un reemplazo de ese tejido dañado o muerto por un tejido cicatrizado, dependiente lógicamente del tejido conectivo estromal, o sea, es reemplazado por estroma. Entonces, si ese tejido donde había neuronas, luego de ser reparado, ya no hay neuronas, la función no retorna, pero si ese espacio va a estar ocupado por un nuevo tejido. A eso se llama básicamente cicatrización, o también se denomina fibrosis, fenómeno. Entonces, cuando hablamos de reparación, no olvidemos de que es la restitución, ¿no?, de las células muertas o lesionadas por células sanas, o la restitución del tejido muerto por tejido sano, por tejido nuevo. Eso es básicamente, en términos generales. Y como les decía, la regeneración, ¿no?, la célula es reemplazada por otra célula similar, idéntica, y por lo tanto se devuelve la función. En cambio, en la cicatrización, las células lesionadas son reemplazadas por un tejido conectivo, por un tejido estromal. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay infarto al miocardio? Cuando hay infarto al miocardio, mueren algunos miocardiocitos. Luego va a haber un proceso de reparación. Esos espacios donde había miocardiocitos ya no van a ser reemplazados por otros miocardiocitos, porque los miocardiocitos no tienen capacidad de sintetizar ADN. Es reemplazado por tejido fibroso. Por eso que los pacientes que sufren infartos, por ejemplo, luego del infarto, su corazón ya no funciona igual.
Claro, porque pierde pues parénquima. Simplemente hay una ocupación, una reparación en la cual el estroma ocupa un espacio, pero ya no se devuelve la función. Esos mismos mecanismos ocurren pues en la reparación, digamos, a nivel de tejidos de la boca. Entonces aquí hay un ejemplo bastante interesante, ¿no? En este caso, si ustedes ven, es el hígado, ¿no? Tenemos el hígado normal, el hígado sano, vemos sus estructuras, y cómo es este proceso de reparación, digamos, ¿no? Es decir, si hay células que mueren, si el proceso fuese una regeneración, entonces las células muertas serían reemplazadas por nuevas células y retorna otra vez a su estado inicial. Devolvió su función. Pero el proceso de cicatrización, es decir, la reparación por cicatrización, por reemplazo de tejido fibroso, mueren las células del parénquima, pero ya no reemplazadas por nuevas células, sino por tejido fibroso. Se repara el tejido, pero ya no se devuelve la función. Eso es la diferencia entre regeneración y cicatrización. No olvidando de que pues, hay dos constituyentes de los tejidos. El parénquima, que es la parte fundamental del tejido. Por ejemplo, si yo digo, a ver, parénquima a nivel de, tejido nervioso, el parénquima está constituido por las neuronas. Y el estroma, las neuroglías, los astrocitos fibrosos, protoplasmáticos, microglia, oligodendroglia, fibras. Si yo digo, por ejemplo, el corazón, a ver, ¿cuál es el parénquima? Las fibras miocárdicas. ¿Y cuál es el estroma? El endomicio, el perimicio, el tejido conectivo. Y así todos los órganos tienen parénquima y estroma. Eso es importante también poder... lo importante, digamos, hay que recordar también de que el estroma no es que sea un tejido que no tenga importancia, ¿no? Más bien podríamos decir de que tiene una crucial importancia y sobre todo en la reparación. ¿Por qué? Porque en el estroma hay vasos sanguíneos. Y un tejido de reparación requiere de gran cantidad de aporte de oxígeno. Por eso que paralelo a la reparación, tiene que haber un proceso de angiogénesis, de formación de nuevos vasos. ¿Para qué? Para que se garantice, ¿no es cierto?, esa elevada actividad metabólica del tejido que está en reparación. Por eso que cuando ustedes, por ejemplo, hagan una cirugía, ¿no? Hagan una cirugía, hay que garantizar ¿qué cosa? Que los vasos sanguíneos estén intactos para garantizar el aporte de sangre durante el proceso de reparación. Si no hay, ya ustedes saben, ¿qué pasa si no hay un buen aporte de sangre? Hay menor cantidad de oxígeno. Bueno, atrofia, eso puede haber lesión reversible, irreversible y muerte. Por eso es de que muchos procesos reparativos, por ejemplo, no tienen pues éxito. ¿Por qué? Porque no se garantiza una buena vascularización. Un poco recordar que para efectos de entender el proceso reparativo hay que recordar que las células pueden ser células lábiles, células estables y células permanentes, ¿no? Las células lábiles son aquellas que están continuamente multiplicándose, están continuamente sintetizando ADN. Y entonces estas se encuentran en las células basales epiteliales, por ejemplo. En el epitelio las células basales continuamente están multiplicando. Hay células estables, ¿no? O sea, las células estables son aquellas que salen del ciclo celular y luego vuelven a ingresar, ¿no? Creo que les hablé del fibroblasto, es un ejemplo clásico, ¿no? Y justamente ahí, en el proceso de reparación, vamos a ver que ahora en la reparación, el fibroblasto juega un papel preponderante. Porque el fibroblasto no solamente va a sintetizar colágeno, que son las fibras, ¿no?, y fibras elásticas, que sean, sino también la sustancia amorfa. O sea, va a sintetizar el relleno del tejido cicatrizal, sobre todo en la cicatrización. Es crucial la actividad del fibroblasto en la cicatrización. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer una herida en la encía, una herida en el hueso, después de una exodoncia, vamos a ver ahora, vamos a entender cuál es el papel de los fibroblastos.
y los fibroblastos son células estables. ¿Qué quiere decir? Que cuando se activa el proceso de reparación, salen y generan multiplicación. Termina la cicatrización, entra en un estado quiescente. Está así. En cambio, el otro grupo son las células permanentes, ¿no? Las neuronas, las fibras musculares, esqueléticas, cardíacas. Esas ya nunca más entran al ciclo celular. Ellas solamente se mantienen sin multiplicación, sin actividad de síntesis de ADN, ya no pueden ir. Otro dato que quiero decir es que las células estables, o sea, por ejemplo, el fibroblasto, además tienen un límite proliferativo. O sea, no vayan a pensar que, oye, el fibroblasto entonces hasta el más allá, cuando hay necesidad va a salir del ciclo celular, ¿no? O va a entrar otra vez al estado quiescente. No. Hay una teoría que es la teoría que determina un límite, digamos un límite máximo de proliferaciones, que es el límite de Hayflick, o el índice de Hayflick. Entonces, a través de este índice de Hayflick o límite de Hayflick se mide cuántas veces puede multiplicarse durante la vida una célula. ¿Y saben cuántas veces puede multiplicar un fibroblasto? 60 veces como máximo. O sea, si en un momento salió y hizo esto 60 veces, por decir hasta los 20 años, vamos a imaginar que en 20 años ha hecho 60 veces entrada y salida del ciclo celular. Ese fibroblasto solo hasta los 20 años hace eso. Después ya no más. Habrán otros fibroblastos también. Por eso es de que la capacidad proliferativa, la capacidad reparadora, la capacidad de que se cure una herida a medida que va avanzando la edad, aumenta, se mantiene o disminuye. Disminuye. Esa es una de las razones. Y ya no vemos. Ahí está la célula de Darwin, lo que les he dicho. Las células estables, permanentes, lo mismo. Muy bien. En cuanto a la cicatrización, es la reparación de las heridas por tejido conectivo. Ya, reemplazo. Células mueren y eso se reemplaza por... ¿Y de qué está constituido básicamente el tejido conectivo? Básicamente, ¿no? Hay que recordar siempre dos cosas. Células, que son los fibroblastos, y el tejido intersticial, que está formado por fibras, fundamentalmente colágenas, y sustancia amorfa. ¿Qué fibras? Colágenas, básicamente. Pero puede haber también reticulares, elásticas, fibronectina, qué sé yo. ¿Y qué sustancia amorfa? Bueno, agua, glucoproteínas, glucosaminoglicanos, sulfatados, no sulfatados, heparansulfato, terratansulfato, condroitin 6 sulfato, condroitin 4 sulfato, etc. Todo eso forma una masa, ¿no? Que es la masa de la sustancia amorfa, junto con las fibras y las células. Ese es el tejido cicatrizado. Eso es lo que va a ocurrir en la cicatrización en la reparación por cicatrización. ¿Y cómo se clasifica la cicatrización o la reparación por cicatrización, ¿no? Bueno, hay varias clasificaciones, pero la que vamos a tomar es una clasificación que inclusive lo estamos tomando de forma incompleta, ¿no? Porque en definición ustedes van a encontrar en los textos que existen como 5 tipos de acuerdo a la clasificación, 5 tipos, pero no son los fundamentales y los principales, y son los que vamos a nosotros a explicar y los vamos a asociar a la reparación de tejidos o la reparación en tejidos bucales. ¿Ok? La primera es la cicatrización primaria, así se llama, o unión por primera intención, ¿no? Es la cicatrización por primera intención, así se llama, por primera intención o primaria. La característica fundamental de esta cicatrización es que esta se produce cuando el daño al tejido es mínimo. Ejemplo, pasa. Ejemplo, ¿cuál es el ejemplo? Ya. ¿Cuál es el ejemplo? Heridas incisas. O sea, por ejemplo, nosotros hacemos una incisión. Se abre la herida, ¿no? No hay pérdida de tejido, solamente se ha hecho una incisión. Esa herida se va a cicatrizar por primera intención. ¿Okay? El segundo tipo de herida es la cicatrización secundaria o unión por segunda intención, cuando hay un gran daño. Por ejemplo, cuando viene un perro
y me muerde y me saca toda esta lonja. Me saca todo esto y me deja expuesto. ¿Cómo se va a reparar? Por cicatrización, pero por segunda intención. Ya ustedes se estarán dando cuenta un poquito y vamos a adelantarlo. Si en la cicatrización por primera intención el daño es mínimo y en la segunda intención el daño es grande, ¿cuál se reparará en menor tiempo? ¿La de primera o la segunda? La primera, ya ven, ya está ahí. Y tiene otras características más. Entonces ya ustedes saben, si yo, por ejemplo, hago una extracción de un diente, saco el diente, remodelo el huesito, todo bonito, y la encía lo vuelvo a juntar con un hilo de sutura, lo junto bonito, lo cierro, lo tapo. ¿No? Pero hay un hueco, porque se ha perdido bastante tejido, el alveolo queda ahí, queda todo el coágulo. Aún yo cerrándolo eso, la cicatrización, ¿de qué tipo será? ¿Primera o segunda intención? Segunda intención. Porque previamente en ese espacio tiene que rellenarse tejido. ¿Ven? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, tengo un fibroma acá en el lado y hago un corte en hojada, así como hojadito? Incisión en hojada. Claro, voy a sacar un tejido. Pero luego los bordes lo uno y lo suturo. ¿La cicatrización será por primera o por segunda intención? Por primera intención. Y ahora vamos a describir cada una de ellas, porque cada una de ellas tiene su característica y vamos a definir lógicamente su diferencia. Ahí está. Ahí está. Cicatrización por primera intención. Cicatrización por segunda intención. Todavía ustedes estarán, oye, a ver. Si hay una lesión incisa en mucosa bucal, yo trataré de que estos bordes lo coadapten, ¿no? ¿Para qué? Claro, porque si yo lo dejo abierto esto, igual se convertirá por segunda intención, si está abierto. Para que exista una cicatrización por primera intención, yo tengo que unirlo estos dos bordes. Unirlo, lo coadapto. ¿Correcto? Pero acá no puedo coadaptar, porque hay piel de tejido. Y entonces el tejido va a repararse, va a rellenar, va a tener que rellenarse en bastante tiempo. Aquí hay una mayor actividad metabólica. Aquí trabajan más las células en la reparación. Aquí trabajan también, pero no. Por eso que la cicatrización de por primera intención es rápida y se da cuando hay poca pérdida de tejido. En cambio acá se da una herida, por ejemplo, a nivel de una lesión a nivel de cavidad bucal en mucosa, ulcerada, por ejemplo, hay muchas lesiones ulcerativas, ¿no? Por ejemplo, herpes. Se ve una úlcera. ¿Cuál será el tipo de cicatrización en la que va a utilizar para su preparación? La de segunda. ¿Okay? Esta es la secuencia de la cicatrización primaria, ¿no? Primero se produce una incisión, listo, se incidió. Luego se forma un coágulo y se coadapta o se cierra la herida. Hay un cierre, se coadapta. Los bordes de la herida se unen, ¿verdad? Ahí. Y claro, como si uno ha hecho una incisión en un tejido sano, lógicamente por más sano que sea, hemos lesionado, ¿no? algunas células. Y si hemos lesionado algunas células, lo que hemos hecho o lo que se hace es luego bien, lo que luego va a ver es la unión, ¿no es cierto? Esa unión, claro, va a generar, o mejor dicho, la incisión va a generar una respuesta defensiva inflamatoria. O sea, el tejido tiene que inflamarse. Porque además hemos dicho en la clase pasada, la inflamación es la primera fase del proceso de reparación. ¿Por qué? Porque la herida incisa ha generado destrucción de células. Esas células se han necrosado, tienen que ser eliminados a través de este sistema fagocítico, ¿no? Los polimorfos nucleares, los neutrófilos que generan la inflamación aguda, que es rápida e inmediata, tienen que eliminar todo el tejido necrótico para que se produzca la reparación. Una vez que se ha eliminado
Y una vez que se ha producido el proceso reparativo, que ocurre en las 24 horas iniciales, a partir de las 48 horas, entre las 24 y 48 horas del segundo día, comienzan a aparecer los fibroblastos. Los fibroblastos comienzan a proliferar. ¿Para qué? Para sellar la herida, para unir. ¿Qué quiere decir esto? En la cicatrización, primero tiene que haber activación de los fibroblastos. No solamente en la cicatrización por primera intención, sino también en la cicatrización por segunda intención. ¿Me explico mejor? Miren, cuando aquí se unen, se activan fibroblastos. Y una vez que se activan los fibroblastos, se ha formado el tejido conectivo, recién esto se va, digamos, a unir a través de la proliferación del epitelio. O sea, en un tejido lesionado, en la cual se lesiona el epitelio y el tejido conectivo, lo que primero se repara es el tejido conectivo. Y sobre él, el tejido epitelio. Igual acá. Si aquí hay tejido conectivo amplio que se ha destruido, primero tiene que haber proliferación del tejido conectivo. Y recién sobre ese colchón de tejido conectivo se produce la epitelización. Pero eso dura más. Dura más tiempo. Entonces, miren, si la actividad aquí reparativa a las 24 horas es inflamatoria, igual también acá a las 24 horas es inflamatoria. A las 48 horas de igual manera va a aparecer los fibroblastos. Pero ¿dónde va a demorar más? Aquí. Aquí demora más. ¿Por qué? Porque tiene que formarse primero un colchón de tejido conectivo. Y una vez que existe ese colchón de tejido conectivo, recién ahí se produce la inducción de las células epiteliales para cerrar esa herida, para proteger, para cubrir al tejido conectivo. Y yo sé que si ustedes están dando cuenta algo más, ¿en cuál de ellos habrá una cicatriz visible? ¿En la reparación por primera intención o en la cicatrización por segunda? En la segunda. Muchas veces hay técnicas en las cuales se utilizan ya no, por ejemplo, hilos de sutura para unir esto. Por ejemplo, hay una sustancia que se llama el cianoacrilato. ¿Qué cosa es el cianoacrilato? Es un acrílico, ¿no? Biocompatible. ¿Qué se hace? Se seca la herida esta, se seca, y aquí se coloca unas 2 o 3 gotas de cianoacrilato. Luego se unen los bordes, se colocan y se coloca un parche. Listo. Entonces ya no queda cicatriz. De igual manera también hay técnicas de sutura e hilos de sutura desarrollados que, por ejemplo, ustedes van a ver sobre todo en aquellas mujeres que se hacen, por ejemplo, la cesárea, ¿no? Entonces tienen su cicatriz, pero es un hilito, una cosa insignificante, a diferencia de algunos que van a ver que les han cosido como chancho. Claro, ahí también hay cicatriz. Lo que pasa es que si esta herida no se protege, por más que sea por primera intención, si no se protege se puede contaminar, se puede complicar con una infección. ¿Entiendes? Entonces no solamente es cerrar y listo, no, sino que hay que cuidar esa herida, hay que, digamos, limpiar esa herida para que el proceso de cicatrización sea un proceso rápido y garantizado. Bueno, entonces esa es la secuencia de la cicatrización por primera intención. Claro que al final los fibroblastos tienen lógicamente que segregar una gran cantidad de sustancias fibras colágenas, lo que les había mencionado, ¿no? Y al final hay una actividad contráctil inclusive de esa herida, o sea, esa herida se contrae un poquito más, un poco como para unir, o sea, todas las heridas, todos los tejidos en reparación van a sufrir al final un proceso de protección. Por eso que todas las heridas tienen, digamos, dejan una marca, dejan una huella, por más que sea por primera intención. Estos mismos pasos se dan en la segunda intención, pero dura más tiempo y es más intenso. Por ejemplo, si la inflamación del neutrono era leve, si el infiltrado era leve, aquí en la segunda intención va a ser de moderado a severo. Si la contracción era leve, en la segunda intención va a ser más intensa la contracción.
Si en la de primera intención el tiempo de reparación ha durado 7 días, 8 días, en la de segunda intención durará 15, 20, 30 días, un mes y medio. Pero todo el proceso es el mismo. Es igualito. Ahora es importante mencionar que los fibroblastos, cuando van a proliferar, se orientan a través de un producto de la coagulación de toda herida, de todo tejido lesionado, que es la fibrina, la red de la fibrina. Y esto ocurre, esto lo vamos a ver mucho mejor en la cicatrización post-exodoncia. O sea, en la cicatrización post-exodoncia, el alveolo se llena de sangre. Y es importante la sangre, ¿por qué? Porque la sangre no solamente va a tapar y va a proteger el alveolo, para que no se contamine, para que no entre saliva, etc., sino también para que forme la fibrina a manera de una red, o sea, forma como una red la fibrina. ¿Y para qué? Para que a través de esa red de fibrina los fibroblastos comiencen a migrar, comiencen a ir a todo el alveolo para producir la cicatriz. Pues la red de fibrina guía, conduce a fibroblastos. Importante. Y justamente la reparación siempre va a empezar de los bordes de la herida. Nunca empieza del centro de la herida. Siempre en los bordes. O sea, donde hay, digamos, a ver, vamos a imaginarnos que nosotros hacemos una incisión acá. Hemos hecho una incisión acá. Murieron todas estas células. Lo unimos. ¿No es cierto? Lo unimos. La reparación no se va a iniciar acá. La reparación se va a iniciar acá, de los fibroblastos que están aquí. Ellos van a proliferar y a través de la fibrina van a migrar para acá, a poner para acá. Entonces, eso en una herida incisa es más rápida. En una herida por segunda intención va a ser mucho más lenta. ¿Por qué? Porque como será un espacio mucho más grande, el fibroblasto tendrá que viajar, migrar, pues, un espacio mucho más grande. Y eso va a ser un poco más lento. ¿Ya? Entonces, esa es la característica y esa es la importancia de la red de la fibrina, y que la reparación siempre comienza de los bordes laterales. Paralelamente, miren, a medida que va proliferando y va migrando los fibroblastos no migran solos. Ocurre un segundo proceso importantísimo, que es la angiogénesis. Es decir, como esta célula tiene una elevada actividad metabólica, necesita de oxígeno y nutrientes. Y entonces los vasos que estaban rotos acá comienzan a crecer, a proyectarse, ¿no?, hacia la zona de reparación. Ese proceso de angiogénesis se da porque las células endoteliales comienzan a proliferar. La generación de nuevos vasos sanguíneos en la reparación no es como en la embriología. Ustedes en embriología han estudiado cómo se generan los vasos sanguíneos, ¿no? Los vasos sanguíneos se originan de la placa mesodérmica y hay unos islotes, ¿no?, de los famosos angioblastos, los islotes de Wolf y Pander, ¿no? Son islotes. Estos islotes van proliferando, forman cordones, se unen los cordones y luego aparece una luz interna. Ese es un proceso de angiogénesis embrionaria. Así no se repara, o así no se produce la angiogénesis en un tejido de reparación. En el tejido de reparación, los vasos sanguíneos se forman de los vasos preexistentes. ¿Me explico mejor? Si yo acá realizo un corte, estoy cortando todo. He cortado arterias, he cortado venas, linfáticos, he cortado de todo. Cuando se produce la reparación de este vaso sanguíneo cortado, de ahí empiezan las células endoteliales a salir como yemitas para proliferar en el tejido en reparación. Esa es la forma de angiogénesis en el caso de los tejidos reparados. No es una angiogénesis embrionaria. No vayan a pensar que las células mesenquimáticas indiferenciadas del tejido conectivo se diferencian en angioblastos. No, son las células endoteliales que existen ya en los vasos preexistentes las que emergen, las que de ahí salen como yemitas y luego se ramifican los nuevos vasos. Ese es el proceso de reparación.
Ya casi al finalizar el cuarto día, el coágulo va a ser sustituido por tejido conéctico, por el nuevo tejido. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ustedes dos. ¿Cuál es la pregunta? No, ella los dos, ustedes no. Las dos, ustedes las dos. Pero ustedes están hablando. ¿Qué pregunta? ¿De qué han hablado? ¿De algún tema de esto? ¿Ah? ¿De patología? Ni siquiera de patología. ¿Qué otra asignatura? Sí, señorita. A ver, lo que ocurre es lo siguiente, señorita. Vamos a imaginarnos que este es un vaso roto y estas son las células endoteliales que han quedado ahí. ¿Se acuerdan ustedes que les dije en el proceso inflamatorio, porque la inflamación es el primer paso en el proceso de reparación, en el proceso inflamatorio los macrófagos no solo fagocitan, los macrófagos son células centinela del sistema, producen una serie de sustancias, entre ellas producen inductores proliferativos endoteliales. Entonces ese inductor proliferativo endotelial va a la célula endotelial. Si es un inductor proliferativo, lógicamente tiene un receptor ahí, activa segundos mensajeros, ¿no es cierto?, para que genere una mitosis, una proliferación. Entonces esta célula endotelial genera células hijas igual acá, y ¿qué cosa forma? Una nueva yema de vaso sanguíneo. Ese es el nuevo tejido angiogénico. Así se produce. Igualito. En los pacientes que tienen trasplante de tejidos, igualito. El proceso de angiogénesis mayor se va a dar en el tejido del paciente, en el tejido receptor. Claro, hay también angiogénesis en el tejido donador, en el donante también, pero es mínimo. Lo que el proceso de angiogénesis se va a dar más es en el tejido del paciente que lo está recepcionando. Claro, porque el otro también tiene vasos sanguíneos, ¿no? Pero va a ser mínimo. Lo que más se da es en el tejido del receptor. Igualito. Igual en el cáncer. ¿El cáncer qué cosa es? Proliferación. La neoplasia es una proliferación de células. Ustedes miran ahí. Si hay proliferación de células, hay elevada actividad mitótica, entonces tiene que haber angiogénesis. Hay angiogénesis tumoral. ¿Y esa angiogénesis tumoral de dónde ocurre? De los mismos vasos sanguíneos. Igualito hay factores inductores proliferativos, pero anormales, oncogénicos, que garantizan eso. Porque el cáncer es una neoplasia. La neoplasia es nueva formación de tejidos, proliferación de células, y entonces hay una elevada actividad metabólica. Entonces se produce de igual manera la angiogénesis tumoral. Eso vamos a hacer en neoplasia. ¿Sí? Eso es lo que ocurre a nivel de los tejidos en reparación. Y bueno, a los 7 días, en el tejido que tiene reparación por primera intención, los 7 días, ¿no?, se produce la retracción o la tracción de los bordes de los. Finaliza la cicatrización. Por eso que a los 7 días, ¿no es cierto?, como ya se produjo ya la unión, cuando las heridas incisas han sido unidas por suturas de hilos no reabsorbibles, se les dice a los pacientes que regrese a los 7 días. ¿Para qué? Para retirar el hilo, porque el hilo ya no es necesario, porque la tracción ya es una tracción fisiológica, ya no es una tracción. Mucho bien. Bien. Ahora, es importante recordar lo que ya les dije, de que para tanto la primera intención como segunda intención, para que se produzca, ¿no?, la epitelización, tiene que haber una base de tejido conectivo. Tiene que existir una base de tejido conjuntivo, sobre la cual
¿no es cierto? Se produce acá. O sea, el tejido conectivo es como un lecho, como un colchón. A ver, ¿por qué? Además por simple lógica, ¿no? El epitelio no se puede cerrar antes, ¿por qué? Porque sería como un puente, ¿sobre qué va a sentarse? Primero tiene que haber un asiento, claro, tiene que haber un asiento. Es por lógica, ¿no? Pero esa es la explicación. Primero tiene que haber un proceso de, digamos, de restitución del tejido conectivo para que sobre el cual recién se produzca el proceso de, digamos, epitelios. Ahora, claro, en los días siguientes, etc., todavía puede haber alguna síntesis de algunas sustancias, de fibras, de sustancia amorfa que vayan rellenando, y eso es lo que generalmente va a ocurrir más en la cicatrización por segunda intención. Porque estos mismos pasos, los mismos pasos que hemos visto en la cicatrización por primera intención, lo mismo se da en la segunda intención, pero en mayor intensidad, con mayor tiempo, mucho más lento y dura más. Es más, desde el punto de vista de las complicaciones, una herida por primera intención frente a una herida por segunda intención, ¿cuál tendrá mayor probabilidad de complicarse? La de segunda intención. Y más aún si es una herida en boca. ¿Por qué? Porque las heridas en boca van a estar expuestas ¿a qué? A ciertas condiciones propias de la boca: humedad, movilidad, microorganismos, etc. Y sumado a esto también hay que ver que va a haber condiciones sistémicas que pueden retardar la cicatrización. Por ejemplo, un diabetes, por ejemplo, ¿sí? Entonces, seguramente su cicatrización va a ser mucho más lenta, mucho más retrativa, etc., etc. Entonces, hay complicaciones producidas por cuestiones locales y por cuestiones sistémicas. Las cuestiones locales podríamos de alguna manera nosotros controlar. Las cuestiones sistémicas son muchas veces un poco más difíciles de controlar. Como les decía, la secuencia de eventos es la misma que la primera, ¿no? La diferencia es que se debe eliminar más tejido muerto, ¿no? Más exudado, de repente se genera pus, se retarda un poco más el proceso de cicatrización. Los pasos demoran mucho más, pero el mecanismo es el mismo, ¿no? Primero hay una fibrosis a nivel del tejido conectivo, proliferación de fibroblastos, formación de ese colchón de tejido sobre el cual se va a producir la reepitelio. Pero podemos demarcar algunas diferencias. Primero, la cicatrización por primera intención tiene menor pérdida de tejido. En la segunda, la cicatrización por primera intención hay menor pérdida de tejido. En la cicatrización por primera intención hay menor pérdida de tejido. ¿Es así o no es así? Sí, en la cicatrización por segunda intención hay mayor pérdida de tejido. En la cicatrización por primera intención, ¿no?, los restos necróticos son mínimos. En la segunda hay abundante. Entonces, ¿qué pasa, no? Los macrófagos se van a demorar más, pues, en eliminar. Más tiempo, por supuesto, porque hay más cantidad de tejido necrótico. Formación de mayor cantidad de tejido de granulación. ¿Por qué cosa es el tejido de granulación? Miren, usualmente cuando una herida, no sé si ustedes van a ver, sobre todo en heridas por segunda infección, ¿no?, a los 4, 5, 6 días se ve una base rojiza, roja. Y cuando uno incide, sangra rápidamente. Entonces uno reconoce así que el tejido está granulando. ¿Qué significa tejido de granulación? Significa que hay proliferación de fibroblastos, formación de fibras colágenas y sustancia amorfa y neovascularización. Cuando el tejido está granulando, quiere decir que la cicatrización está en un buen camino. Y ese tejido es altamente hemorrágico, ¿no? Uno incide y rápidamente sangra. Entonces, eso se llama el tejido de granulación. Ese proceso de granulación en la cicatrización por segunda intención demora más. No, claro, porque hay gran cantidad de tejido que hay que retirar. Mayor duración de todo ese proceso en el caso de la cicatrización por segunda intención frente a la primera. Pérdida de los anhelos. Si fuese una herida en piel, ¿no? En piel, por ejemplo, una herida por una mordedura de perro que te ha sacado una cantidad de piel. Claro, hay mayor cantidad de pérdida de piel, pelos, glándulas, sudoríparas, sebáceas, etc. Todo eso se pierde. Y todo eso va a ser luego reemplazado, no reparado. El defecto cosmético
En el cosmético quiere decir que se vea más o menos semejante a lo que estaba anteriormente. En la cicatrización por primera intención, como les había dicho, ¿no? La línea incisa, ahora hay productos inclusive que hacen que borran inclusive esas líneas. Entonces el efecto estético en la primaria es mejor, ¿no? En la secundaria pues el defecto es bastante notorio, ¿no? Uno ve su cicatriz, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es una amplia pérdida. Entonces esas son las diferencias de la cicatrización secundaria con la cicatrización primaria. Y aquí está, miren el ejemplo, lo que les mencionaba, lo que les expliqué en palabras, aquí está llevado. Bien, miren que estos nuevos vasos se están formando de los preexistentes. Miren que los fibroblastos van de las partes laterales hacia la parte central. Y miren que una vez que recién se ha formado el tejido conectivo, se produce la epitelización. Igualito acá. Igual acá hay un coágulo, ese coágulo tiene un armazón, ¿no?, de fibrina, sobre la cual las células van a migrar. Miren, los vasos se producen de los preexistentes. Ahí está. Los preexistentes. Y una vez que se ha formado el tejido conectivo como un colchón, recién se epiteliza. Recién se cierra. Entonces el proceso es mismo, la fisiopatología es la misma. Son las mismas células que actúan, solo en mayor cantidad, con mayor intensidad y por lo tanto el tiempo es mucho más. Doctor, sí. Una que no habla de tercer grado donde va a cada gran cantidad del cuerpo. Igual. Sería segunda infección, segunda. Pero a veces las personas pierden movilidad. Por ejemplo, les cuesta hablarse en parte de la cara. Igual, todo, lo que pasa es que ahí pues, es mucho más la pérdida de tejido, mucho mayor la pérdida. Entonces, lo primero que tiene que hacer es formarse ese colchón. Y sobre ese colchón, ahora, lógicamente, los quemados, ¿no?, que tienen amplias áreas de quemado, hay muchas complicaciones. Muchas complicaciones. Herida abierta a la intemperie, los microorganismos, los quemados usualmente mueren por shock sépticos. Claro, les agarra una sepsis, una septicemia, una bacteria y mueren por shock séptico, usualmente. Además, se deshidratan rápidamente y eso les provoca también un paro cardíaco, sobre todo. O sea, ¿por qué se deshidratan rápidamente? Porque la piel, ¿no?, es una barrera y ellos no tienen nada de piel, entonces todo el agua, los líquidos del tejido conectivo se evaporan rápidamente y pierden. Esa es la característica de los quemados. Por complicaciones, pero la herida se cicatriza por segunda. Pero usted mencionó que cuando hay una cicatrización ya pierden las glándulas, ¿verdad? En este caso serían las glándulas sudoríparas. En el caso de piel he dicho, pierde pelo, uñas, glándulas sudoríparas, de repente uñas, glándulas sudoríparas, ya pierde. Las personas en este caso que tienen quemaduras y abarcan gran parte, ya no sudarían, ¿eso en qué las afectaría? Claro, le afecta bastante, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que, miren, el sudar, el transpirar es un regulador térmico. O sea, cuando el cuerpo eleva su temperatura, uno de los mecanismos de regulación fisiológica es que nosotros empecemos a sudar. Cuando nosotros sudamos, no solamente estamos botando líquido, sino también estamos un poco regulando y disminuyendo la temperatura. Entonces, hay enfermedades, por ejemplo, hay la displasia ectodérmica, por ejemplo, donde es hereditaria, donde hay afectación de toda la piel, no hay glándulas, no hay anexos, etc. Entonces estas personas no transpiran. Entonces esto afecta, pero lógicamente, porque imaginen ustedes que la temperatura, ¿no? Entonces estos son los famosos niños pez, no sé si ustedes saben, que van a estar continuamente en el agua, ¿no?, para regular su temperatura. Entonces, lógicamente que va a afectar, ¿no? De todas maneras va a afectar, dependiendo de la cantidad de área, ¿no? Por eso de que, no sé si más del 60% creo ya se considera bastante grave. Y generalmente cuando uno se quema más del 60% de la piel ya es bien difícil, ¿no?, su recuperación. Esta, por ejemplo, es una herida de un paciente diabético. Claro, ahí está necrosándose, ¿no? Si esta herida entraría en un proceso de reparación, se repararía por segunda infección. Claro, es una herida por segunda. Que la herida del diabético no cure rápidamente, etc., esa es otra cosa. Estamos hablando nosotros ahora de la reparación normal.
Miren. Primero, el colchón de tejido conectivo. Y miren el epitelio. ¿Ah? Esa es la característica de la cicatrización en gel. Ahí está, miren. Este es el tejido granulomatoso. El tejido granulomatoso es un tejido proliferante neovascularizado en gran cantidad de vasos. Y ahí está. Ese es el colchoncito. Sobre eso se produce la epitelización. Ahí sí ya está listo. ¿Para qué? Para que el epitelio nuevamente se forme y cubra la herida. Ese es un tejido de granulación. Y ahí está, miren. Aquí está la herida, se nota, y ahí se produce el proceso de epitelización. Se cierra toda la herida. A ver, ¿qué factores de orden sistémico tienen algo que ver con la reparación? O sea, de orden sistémico quiere decir factores generales, factores sistémicos. Primero, la edad del paciente. Una herida en un niño, en un joven, se repara más fácilmente que en un anciano. La edad que... Y claro, uno dice, no, pero ¿por qué será? ¿Por qué? Y hemos visto, por ejemplo, ¿no? El índice de Heibrich del fibroblasto seguramente en unos 40, 50 años ya está en 55, seguramente 60 años. La capacidad proliferativa de las células ha disminuido. Hay alteraciones de adaptación fisiológica, atrofias, etcétera, etcétera. Estado nutricional. Estado nutricional. Si una persona está bien nutrida, se hace una herida y seguramente no queda. Estado de vitamina, por ejemplo, la vitamina C. ¿Cuál es la importancia de la vitamina C? A ver, señorita, ¿cuál es la importancia de la vitamina C? ¿Qué es la vitamina C? Usted. ¿Qué es la vitamina C? Una vitamina que se trata en La señorita está chateando. No, ¿qué es la vitamina C? No sabe. No sabe qué es la vitamina C. ¿Qué es la vitamina C? La vitamina C es una vitamina. La señorita está así hace rato y lo tapó y todavía me dice que está apagado. Está chateando otras cosas. Ya les he dicho, ya ustedes pueden retirarse. Porque a mí me molesta que alguien está acá y no me esté atendiendo. A ver, cuando a la señorita le voy a tomar paso oral, yo le voy a preguntar y me voy a ir afuera, ¿no? Y le voy a dar la espalda, a ver si le va a gustar. Yo le voy a escuchar así. Otra cosa voy a hacer. A ver, ¿qué es la vitamina C, señorita? Ayuda porque atrapa los radicales libres. Una de ellas, por ejemplo, es la función de antioxidante. Importante, función antioxidante. Hemos dicho, ¿no?, que la vitamina C, ¿no?, atrapa, neutraliza los radicales libres. ¿Pero qué tiene que ver con la reparación? Ahora estamos hablando de la reparación. Claro, de repente que diga, es que todos los radicales libres se acumulan más en la edad avanzada y por lo tanto el envejecimiento también se da por radicales libres, y como está diciendo que en los ancianos la cicatrización, etcétera, entonces la vitamina C de alguna manera si disminuye va a tener su efecto en los radicales libres por ahí, ¿no? Pero en realidad, más que eso, ¿saben qué cosa? Claro, está bien, claro, ayuda mucho. Pero en la reparación, ¿ah? ¿Contribuye a la cicatrización? Ayuda, claro, ayuda a la cicatrización. Permite que, pero ¿cómo? Esa es la cosa. ¿Cómo? ¿Por qué? Ahora les digo. La vitamina C actúa como una coenzima, es una coenzima. ¿Sabe para qué? Para hidroxilar la prolina en la formación del colágeno. O sea que el colágeno es una proteína, ustedes saben, que tiene unas uniones de aminoácidos, ¿no? Pero la prolina no entra a la sucesión de aminoácidos en el colágeno como prolina, sino tiene que hidroxilarse previamente.
Y para hidroxilarse necesita vitamina C. Entonces, ¿qué va a pasar en un tejido reparativo si no hay vitamina C? No va a haber colágeno. Y hemos dicho, los fibroblastos tienen que formar colágeno para formar ese colchón, etc. Eso. Proteínas. Bueno, se sabe, pero lógicamente no. ¿Por qué? Porque, claro que no solamente hay proteínas como el colágeno. ¿Qué pasa si, por ejemplo, nosotros no vamos a tener ingesta de proteínas, de zinc, etc.? Proteínas, cobre, zinc, etc. ¿En qué fierro? ¿En qué interviene? Formación, por ejemplo, de eritrocitos, de hemoglobina. Y eso tendrá un momento claro, porque se ha dicho que en la angiogénesis debe haber gran cantidad de oxígeno. Si la hemoglobina está disminuida, si los eritrocitos disminuidos, ¿qué va a pasar? En un anémico, a ver. Háganle una cirugía a un anémico. Va a haber complicaciones si usted no toma la eso. Esas son las condiciones sistémicas. Alteraciones hematológicas, claro, por ejemplo, ¿no? Disminución de leucocitos, por ejemplo, neutrófilos disminuidos, neutropenia, en general granulocitopenias. Oigan, sabemos que al inicio de una herida tiene que haber respuesta inflamatoria. ¿Qué va a pasar si hay menos neutrófilos en esa sangre? Esa respuesta va a ser mínima, etc. No va a haber una buena eliminación de los restos necrófilos. Tiene que ver con la... Trastornos metabólicos, se hemos visto, por ejemplo, la diabetes. En la diabetes se produce una alteración, claro, la diabetes afecta a varios órganos, pero hay una que tiene que ver con la cicatrización y que es consecuencia, por ejemplo, de eso, el pie diabético. En los diabéticos las heridas que hacen pues cicatrizan en largo tiempo. Digamos que los vasos sanguíneos se estrechan, disminuyen su calibre. Y al disminuir su calibre, ¿qué hace? Menos sangre. Eso se llama angiopatía diabética. Entonces, si alguien se hizo una herida, sobre todo en miembros, ¿no? O en zonas terminales, el diabético, sangre va a ir poca o nula. ¿Y cómo va a ser la reparación? De igual manera, nula. Trastornos hormonales. Utilización, por ejemplo, tratamientos hormonales prolongados. Tratamiento medicamentoso en general, ¿no? Por ejemplo, el uso de corticoides. Los corticoides son buenos antiinflamatorios, antiinflamación. Y la inflamación estamos diciendo que es. Y además, los corticoides tienen como colateral acción inmunodepresiva. Disminuye la respuesta inmune. Exposición a radiaciones. ¿Ustedes han llevado radiología? ¿Están llevados? ¿Qué pasa cuando uno expone continuamente un tejido a las radiaciones? Necrosis, muerte, etc. Igual. También tiene que ver la inervación. ¿Qué pasa cuando una zona determinada está denervada? Por ejemplo, a ver, en los que tienen poliomielitis, ¿ok? Se hace una herida, ¿no? La cicatrización va a demorar, no es que no se va, no, se va a complicar. Estamos hablando de factores relacionados a la recuperación que disminuyen de alguna manera o prolongan el proceso cicatrizante. Entonces son factores, pero son factores sistémicos. ¿Y cuáles son los factores locales? O sea, factores locales de la boca, ¿no? ¿Qué cosa hay en la boca que hace que prolongue la cicatrización? Bien. Es importante que la zona, les había dicho, mantenga un buen riego sanguíneo. Si no garantiza un buen riego sanguíneo, esa herida no va a reparar rápidamente. Es posible que sea. Infección. Proceso de infección. En boca es fácil que una herida se infecte. ¿Por qué? Porque las bocas son cochinas. Todas las bocas son sucias. Todas, sin excepción. Por más que ustedes se hayan cepillado, se hayan hecho lo que sea. Todas las bocas son. Ustedes saben, por microbiología. O sea, una herida en boca inclusive se considera contaminada. ¿Por qué?
porque está propensa a infectarse. Si eso existe y hay una condición sistémica, usted se terminará. Otra condición en la boca es la movilidad. Los tejidos, sobre todo en mucosa, están continuamente con la lengua, lo tengo que mover para hablar, para comer, para tragar, para deglutir, rolar, etc. Una herida de lengua, que va a cicatrizar con más tiempo, si no lo cuidamos. Hay que tratar de moverlo bien. Movilidad. Y si hubo sutura, a veces también la sutura va a estar tensionándose cada rato. Entonces una herida tiene que estar más bien estática. Eso, la falta de movimiento, más bien, o la ausencia de movimiento, facilita la cicatrización y la localización de la herida. Es muy diferente que yo me haga una herida aquí en el borde rojo vermellón del labio y otra cosa es que me haga en la mucosa del labio. Porque el borde rojo vermellón del labio es seca, por ejemplo, hay menos temperatura, en la mucosa es húmeda, ¿no? Hay roce, golpeando por los dientes, etc. Y eso va, lógicamente, prolongar la cicatrización. Todos esos son factores, pero son controlables, tenemos que controlarlos de alguna manera. ¿Para qué? Para tener éxito en la cicatrización. Ahora, ¿cómo se produce la cicatrización post-exodoncia, o sea, post-extracción? Cuando ustedes hagan un diente, ¿cómo se produce la cicatrización? En realidad, no tiene diferencia con lo que yo hemos mencionado hasta ahorita. O sea, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que ese espacio que no había tejido, tiene que rellenarse de un coágulo. Y ese coágulo tiene que luego fibrosarse. Y si es el hueso, después de esa fibrosis tiene que haber osteogénesis. Y una vez que todo eso ya se ha formado, recién se cierra la epitelización, se produce al fibro. No difiere. ¿Sí? Algo importante en la cicatrización post-exodoncia que ustedes tienen que recordar, algo fundamental, que cuando ustedes hagan una extracción, y recuérdense toda su vida, cuando ustedes hagan una extracción, ese alveolo tiene que llenarse de sangre, sí o sí, tiene que llenarse de sangre. Ustedes tienen que hacer lo que sea para que se llene de sangre, para que se forme un coágulo. La formación del coágulo es trascendental. Hay muchas formas de llenar el coágulo con sangre, porque a veces cuando uno hace la extracción, ¿qué le va a pasar? Curetean por los costados y nada. Tienen hasta que inducir tejido blando alrededor para que de ahí llene con sangre. Hay otras técnicas, inclusive, que al propio paciente se le puede hacer con un estilete y se le hace gotear ahí de su propia sangre para rellenar el coágulo. ¿Por qué? Pero eso es trascendental. Porque el coágulo, no solamente, como les decía anteriormente, no solamente cubre el hueso expuesto, no solamente protege el hueso expuesto, sino que el coágulo, como es sangre, tiene fibrina, y esa fibrina forma un esqueleto, les he dicho, ¿no? Un armazón. Ese armazón permite que los fibroblastos puedan viajar a través de ella para llenar de tejido fibroso ese espacio correspondiente al alveolo. Entonces, ¿qué va a pasar si es que el alveolo no va a estar lleno de sangre? ¿O qué va a pasar si es que se formó el coágulo, pero el paciente por X motivo se lo retiró, no siguió las indicaciones? O sea, se perdió el coágulo. Lo que va a haber es una complicación infecciosa. Se llama alveolitis, que puede ser seca o que puede ser húmeda. Y es una complicación infecciosa y hay que tratarla como eso, como una infección, con antibiótico. Y hay que hacer todo el procedimiento como si estuviésemos haciendo una extracción. Eso les van a enseñar en cirugía. Entonces se pone la anestesia, porque duele, ¿no? Se pone la anestesia y nuevamente se curetea el hueso. Se rasquetea. ¿Para qué? Para provocar sangrado. Y nuevamente para que ese alveolo se llene de sangre. Y nuevamente el proceso sucede, pero seguramente va a ser un poco más prolongado porque es una complicación. Ahí está. Ahí está el alveolo.
Hasta los 2 primeros días está el alveolo, característico, ¿no? Gradualmente, de acá de las partes periféricas, se va a ir proliferando el tejido fibroelástico y va a ir llenándose el tejido conectivo, todo el coágulo. Ahora es importante lo siguiente, miren. Cuando uno extrae un diente, los movimientos que hacemos, ¿no? Los movimientos de tracción, vestíbulo linguado, palatino, lateral, rotación, todo, van orientados ¿a qué? A romper las fibras colágenas del ligamento periodontal. Eso es lo que hacemos. Entonces tenemos que romper el ligamento periodontal. Entonces, ¿qué pasa? Cuando rompemos el ligamento periodontal, parte del ligamento periodontal queda en el hueso, en la alveola, y la otra parte sale pegadito al diente. Entonces, el coágulo debe llenarse inmediatamente. ¿Por qué? Porque esos restos de ligamento periodontal son importantísimos en la cicatrización. Porque esos restos de ligamento periodontal tienen los fibroblastos y tenemos que cubrirlo. Porque de ahí, de esos fibroblastos que están acá, esos fibroblastos por la malla fibrina van a migrar a la parte central. Van a migrar a la parte central. Migran a la parte central. Entonces tenemos que cubrir esto acá. Por eso es importante el cuarzo. No porque simplemente rellena el espacio, sino que protege esos fibroblastos. Porque de ahí, hemos dicho, en las partes laterales comienza a rellenarse de fibroblastos. Hasta que, de acuerdo, digamos, al tiempo, ¿no? Más o menos a partir de los 4, 5, 6 días, 7 días, comienza esta actividad fibroblástica. Hasta que más o menos terminando un mes aproximadamente, tenemos ya formación de hueso, ¿no? Ya se forman trabéculas óseas en el tejido conectivo. Y ya se va a iniciar el proceso de epitelización. Por eso es que cuando ustedes sacan un diente, usualmente al mes y hasta se raíz el alveolo, porque se ha producido todo este proceso. Pero hay una cosa, el hueso todavía es un hueso inmaduro. Es un hueso inmaduro, porque hemos dicho, al final las heridas, ¿qué tienen que experimentar? Una retracción. Una retracción. Todavía ahí no se ha retraído. Generalmente el hueso termina a los 2 meses y medio aproximadamente su retracción. Por eso es de que, por ejemplo, miren, yo sé que ustedes, ¿no? Cuando lleven no solamente cursos en la asignatura, sino cuando tengan sus consultorios van a poner prótesis, por ejemplo, parciales o totales, removibles. Y para eso los pacientes no dicen, quiero que me saquen esto, hay que sacarle algunos dientes, que es posible, ¿no? Entonces muchas veces hay pacientes que vienen pues con una premura, ¿por qué? Porque a fin de mes se va a casar la hija. Siempre se va a casar la hija y quiere ponerse su prótesis. Para el matrimonio tiene que estar sus dientecitos, ¿no? Tiene que estar para bailar, como si los dientes van a bailar. Entonces, ¿qué dicen? Pero si ya estamos, ¿qué fecha estamos? 6, ¿no? Extraen los dientes y me lo hacen para fijar. Y le hacemos con su prótesis, ¿por qué? Pero ¿qué va a pasar con esa prótesis? Claro, el día de la boda va a estar chévere. Pero después, a los 15, 20 días, va a comenzar a bailar ya también la prótesis. ¿Por qué? Porque este hueso se va a retraer. ¿No es cierto? Y la prótesis comienza a morir. Y tenemos que hacer rebasado o tenemos que cambiar de prótesis. Esta cosa lo tenemos que aplicar a nuestros pacientes. Entonces, ¿cuál sería la alternativa? ¿Qué es lo que podemos hacer? Ah, ya tiene solución, todo tiene solución. Le dicen, ¿sabe qué? Ya muy bien, te vamos a poner tu prótesis, pero va a ser una provisional. Le vamos a poner una provisional y vamos a esperar 3 meses hasta que le explican. Hasta que el hueso termine su reparación total. Y a los 3 meses, ahí le toman su impresión definitiva y ahí hacen su prótesis. Y la posibilidad de que haga eso ya va a ser mucho más remota. Entonces, como les decía, estos conocimientos ustedes tienen que aprenderlo para aplicarlo.
Ya saben, ya. Por eso después todavía van a decir, no tiene la culpa, todavía le echan la culpa al paciente. Usted tiene la culpa, no me ha hecho caso a lo que le he dicho. ¿No es cierto? Por no saber aplicar de todo. Entonces, este hueso, estas trabéculas tienen que madurar, ¿no? Y tienen que consolidarse, más o menos 2 meses y medio a 3 meses. Tengo una pregunta. Sí, Jenny. Profesor, cuando hacen la cirugía, por ejemplo, aumento de estatura, te fracturan la tibia. Sí. O sea, y pues, no sé, logran una cierta medida también, pero, o sea, ¿y qué pasa? ¿En la qué? ¿Cómo me he dicho? Que en la fractura. Ajá, de la tibia, por Ya. ejemplo, para aumentar estatura. O sea, Ya. Bueno, eso es otra cosa, ¿no? Eso es otra cosa. Ya, nosotros estamos hablando de procedimientos normales. Pero ¿qué pasa, no? Hay cirugías en las cuales, por ejemplo, en los huesos largos, sobre todo a nivel de miembros inferiores, hay pacientes que son chiquititos y no les gusta su talla, ¿no? Y como tienen plata, se someten a cirugías pues, de agrandamiento de huesos, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen, no? Usualmente, hay más, bueno, no soy especialista en eso, pero hay varias técnicas. Hay las técnicas de la elongación que hacen, o sea, digamos que no lo fracturan, sino producen fisuras, de tal que ustedes saben que el hueso, a la tracción, o sea, cuando ustedes traccionan el hueso, la respuesta del hueso es aposición. Y cuando presionan, es reabsorción. Entonces hay un mecanismo, el mecanismo de la tracción. El mecanismo de la tracción significa que se ponen ciertos aparatitos que van a traccionar al hueso y el hueso va a comenzar a formarse sin necesidad de fracturar. No, va a ir creciendo. Esa es una técnica. Ya, ¿qué es lo que quieres preguntar? no, lo que quería saber si eso era, por ejemplo, también tenía entendido que si a veces fracturaban. Si Igualito. Igual. Lo mismo. Lo mismo tiene que ocurrir, es decir, tiene que haber tejido fibroso, luego se osifica y de igual manera va a haber un proceso de recuperación. Igualito. O sea, la reparación, sea inducida, sea patológica, sea en una operación, etc., siempre va a ser la misma. Solo que en uno es menos tiempo y en el otro es Más tiempo. Seguramente en otra de repente va a ser de repente controlada, en la otra pues de repente puede complicarse con diferentes digamos, complicaciones sistémicas o locales, ¿no? Eso va a depender. Muy bien. Miren, ahí está. 8ª, 10ª semana, maduración ósea concluida. 2 meses, 2 meses y medio. 3 meses para hacer una maduración completa. Sí, y siempre, ¿no? Siempre en los tejidos que cicatrizan por segunda intención, la herida siempre queda deprimida respecto a los bordes. Siempre hay una depresión. Entonces, no es común de que el tejido se restituya al mismo nivel, ¿no? Siempre hay una pequeña depresión. En el caso de las heridas por segunda intención que estamos hablando, y mucho más en las heridas por sensor. Por eso hay que ver, cuando uno va a extraer un diente, ustedes van a ver que los dientes de los costados van a estar arriba, ¿no? Y va a haber una especie de una depresión característica. Les había dicho que había complicaciones post-exodómicas, ¿no? Alveolitis, es la inflamación del alveolo. Hay 2 tipos, alveolitis seca y alveolitis húmeda o granulomatosa. ¿Ok? O sea, granulomatosa quiere decir húmeda, ¿por qué? Porque hay una reacción pues, granulomatosa, ¿no? En el caso de la alveolitis seca, el hueso está, si ustedes lo ven, el hueso ahí está, libre, ¿no? Y claro que la sintomatología es dolorosa, es una infección. El tratamiento en ambos es eliminar, ¿no es cierto?, el tejido necrótico y generar un nuevo proceso de coagulación. Nuevamente llenar el alveolo con sangre y claro, se coadyuva, como es una infección, se coadyuva con tratamiento antibiótico sistémico y también local. Apósitos ahí de alguna sustancia que contenga algún antibacterial. Hay formas o complicaciones aberrantes de la cicatrización, ¿no? Hay formación en exceso de tejido de granulación y formación en exceso de colágeno. Son las 2 complicaciones. O sea, ¿qué quiere decir? Algunas heridas, ¿correcto?, pueden generar mayor tejido de granulación, mayor cantidad de tejido cicatrizal colectivo. Eso es lo poco frecuente,
Lo más frecuente como complicación es de que se pone un exceso de fibras colágenas. Y a eso se llama la famosa cicatriz queloide. Los famosos queloides. Ese es un queloide. ¿Qué cosa hay acá? Esta es una complicación de la cicatrización. Entonces, ¿qué cosa hay acá? Acúmulo de fibras colágenas gruesas. Fibras colágenas gruesas. Ahí tienen varios tipos de queloides, ¿no? Hay una tendencia racial. Se dice que los de piel oscura, los mestizos, tenemos mayor tendencia al queloide que los de raza blanca. Así es. Entonces, yo pregunto, por ejemplo, ¿cuál sería el abordaje de un paciente, por ejemplo, que, o sea, por eso, ¿por qué es importante revisar la historia clínica de un paciente, hacer un interrogatorio? Por esto y por muchas cosas más. Por ejemplo, si yo le pregunto al paciente, oiga, cuando te hace alguna herida, por lo menos preguntar, ¿te hace algo? Porque si yo voy a extraer un diente, voy a hacer una herida, voy a generar una herida. Entonces yo le pregunto, oye, bueno, entonces me dirá, sí, me sangra mucho, por ejemplo. Pues ya tengo una. Pero después, sí, cuando tengo heridas, me crece en la piel. Y todavía algunos te hacen ver. Ya, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tiene tendencia al queloide. Entonces, si yo voy a hacer una extracción, tengo que pensar de que eso puede generar una complicación tipo queloide, ¿no? Entonces tendré que tomar las precauciones del caso, ¿no? Ya no traumatizaré mucho, porque si yo traumatizo, va a haber mayor tendencia al queloide. Generaré un control periódico, ¿no? Un control periódico, ya no voy a dejar la herida abierta. Voy a hacerle una sutura, por ejemplo. Ya no voy a dejar que se complique con una infección. Lo voy a controlar también. Eso es, tengo que controlar. ¿Por qué? Porque también hay queloides dentro de la periodontal. Y lo peor sería, miren, que ustedes hagan una extracción seriada. O sea, extracción seriada es que ustedes saquen 4 o 5 dientes, ¿no? O remanentes radiculares para poner prótesis, por ejemplo, removibles totales o parciales. Lo peor sería de que esa paciente que ustedes no controlaran tenía tendencia al queloide y ahí se forma un queloide. Y si se forma ahí un queloide, ustedes muchos seguramente, nomás le vamos a poner su prótesis. Pero es un queloide, que no es hueso, es tejido fibroso. No va a tener éxito esa prótesis. Y luego van a estar enviando al paciente al cirujano bucomaxilofacial para que te saque el queloide. Todo por no tener una buena información previa. Por eso que al paciente, miren, en muchos consultorios, espero que ustedes no sean así, pero en muchos consultorios viene el paciente, a ver, ¿qué diente te duele? Ya, te vamos a sacar. De frente no le preguntan de dónde viene, puede venir con una infección de repente fúngica por una enfermedad endémica. No le preguntan si es anémico, si de repente tiene bajo peso, si no tiene apetito, es decir, no, absolutamente. Por eso que a los odontólogos nos tratan los médicos como los pacientes. ¿Saben cómo nos tratan? No ningunean. Es la verdad. ¿Por qué? Porque los odontólogos se dedican a pesar los dientes. Entonces, como lo que ustedes van a estar haciendo ahorita. Todo bien. Todo diente. Almuerzo, desayuno y comida, diente. ¿Qué? ¿La boca solamente tiene dientes? El sistema estomatognático es nuestro campo de acción. Y después, como les digo, te le echan la punta. Por no tener cuidado de preguntar, de revisar bien. Cuando revisan la boca, se van de frente a los dientes. De frente a los dientes. Cuando la historia clínica, ustedes seguramente están llevando el primer curso. Primero se revisa, hay examen extraoral. Cráneo, cara, etc. ATM. Y luego del intraoral se revisa todo y al último ve el odontograma, al final. Pero ustedes hacen lo contrario. O los odontólogos hacen lo que voy a decir, hacemos lo contrario. Y por eso que los médicos nos han sacado el acto médico, ¿saben? Nosotros no hacemos acto médico. Claro, miren,
Yo, con el respeto que se merece el señor heladero que venga afuera, yo al heladero le enseño a tallar un dientecito, a tallar para una corona, me lo aprende y seguro sabe mejor que yo y que muchos. Pero la diferencia entre ustedes y ese heladero que sabe tallar bonito va a ser qué cosa, que ese heladero talla por tallar, pero ustedes tallan, saben, esto es esmalte, prima de esmalte, dentina, tubo, dentinario, si llevo aquí, le va a doler, etc. Esa es la diferencia. Esa es la gran diferencia. Todo depende de ustedes. Ustedes se van a dar cuenta cuando vayan a los hospitales. Y entonces no quiero odontología. Así. Entonces, pero si ustedes conocen, saben, ¿cierto? Explican, por lo menos, obviamente se lo consideran. A ver, les pregunto, en los congresos, ¿cuántos cursos de patología, o exponentes de patología, de fisiopatología existen? ¿Todo qué cosa es? Rehabilitación, entonces, todas esas herramientas, instrumentos. Doctor, ¿y los lunares de carne tienen alguna relación con los tiroides? ¿Los qué? Los lunares de carne. Bueno, en realidad, los lunares llamados también nevos se llaman los lunares, en realidad se definen como proliferaciones de melanocitos. Pero hay unos, los que menciona ella, que son los famosos lunares de carne, ¿no? Que es tejido fibroso. Pero en ese caso, si es que ese lunar de carne así es, pues, como ella menciona, ¿no? Es producto de una cicatrización, de una reparación, puede ser una complicación de este tipo. Pero si no, es una hiperformación de tejido fibroso. O sea, ¿qué quiere decir? Hay algunas personas que de frente ya les crece ese lunar carnoso, que no tiene ni siquiera color a veces, ¿no? El color de la piel. Entonces hay un tejido fibroso que se acumula por hiperactividad fibroblastos en esa zona. De igual manera, si nosotros hacemos el corte histológico, lo que más bien ahí va a haber es proliferación de fibroblastos. No va a haber esto. Miren, ¿qué cosa es esto? Acúmulo de fibras polares. Esto no va a haber. Lo que va a haber es proliferación de fibroblastos. Esto es lo que nosotros encontramos en un queloide. Es de la biopsia. ¿Qué cosa es esto? Fibras colágenas gruesas. Por eso lo que se observa el queloide así es.